realmente los dueños del país. ¿Cómo le vamos a hacer para salir de esta bronca y no quedarnos fuera de la carrera por la grande? Yo que usted me acercaba a los de la televisora y les pedía una tregua. Un candidato que llega a Los Pinos con la ayudadita de una televisora. ¿Te suena familiar? Bueno, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, ni siquiera el copete. La aparición del presidente de la República en programas de espectáculos y de debate en Televisa han provocado todo tipo de comentarios. ¿A dónde más llevar al presidente para mantenerlo a salvo de preguntas que lo hagan pensar? A un programa donde los conductores no tienen idea del tema a discutir y afirman que no fueron buenos estudiantes. Desde hace años es bien sabido que nuestro querido presidente Enrique Peña Nieto y la televisora de Emilio Azcárraga llevan una buena y estrecha relación. Mientras uno reforma a su favor, el otro desinforma en agradecimiento. Basta con recordar que en 2012 el diario británico The Guardian publicó un supuesto acuerdo entre Televisa y Peña Nieto para posicionarlo mediáticamente. La empresa cobró más de 346 millones de pesos para favorecer la imagen de Peña y desprestigiar la de López Obrador. Y a pesar que Televisa negó dicho acuerdo, este medio inglés no fue el único en hacer estas declaraciones. Periodistas mexicanos como Genaro Villamil ya habían hablado antes de la supuesta relación entre el ahora presidente y la televisora. Por otro lado, Wikileaks filtró cables diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en México, donde revelaba la preocupación de este país por la relación Televisa-Peña Nieto. Uno de estos cables elaborados por diplomáticos estadounidenses dice: es un hecho ampliamente aceptado, por ejemplo, que el monopolio Televisa respalda al gobernador y le proporciona una extraordinaria cantidad de tiempo de emisión y otros tipos de cobertura. Tampoco olvidemos los más de 3,000 millones de pesos que el SAT le condona a la televisora o la Ley Telecom, que le otorga muchos beneficios para que pueda operar a sus anchas. En fin, mientras Televisa sigue negando estas acusaciones de manera sistemática, Peña volvió a aparecer en sus programas. Primero en Hoy, un programa matutino con formato de revista conducido por Andrea Legarreta y Raúl Araiza. ¿Esta es la importancia que el gobierno le da a las reformas? Exponiéndolas de una forma simplista y vergonzosa en un programa de chismes. Y como si esto no fuera suficiente, un día después, 6 periodistas se reunieron con el presidente para entrevistarlo con el motivo de los 80 años del Fondo de Cultura Económica. La supuesta entrevista resultó ser una farsa. Los periodistas fueron complacientes y la mayor amenaza ante el presidente fueron las miradas de Lili Téllez. Durante la conversación a fondo, Peña minimizó temas como el de la corrupción, se dedicó a no responder preguntas y a dar un discurso al estilo de Cantinflas. Un reality show para hacer quedar bien al presidente. ¡Qué raro! Salir a Televisa ha sido muy rentable para Enrique Peña Nieto, ya que según el INEGI, el 94.9% de los hogares mexicanos tienen acceso a la televisión. Es decir, casi toda la población recibe la señal de las grandes televisoras. En contraste con estas cifras, solamente el 30.7% de los hogares mexicanos cuentan con acceso a Internet, lo que dificulta que medios alternativos puedan llegar a millones de mexicanos. ¿Ahora entiendes la importancia de compartir y difundir información no solo en redes sociales? Te invitamos a compartir esta información de boca en boca y a generar un debate entre las mismas personas que vieron los montajes de Televisa y el gobierno sin cuestionarlo. La pregunta que más me gusta esta semana es de Tezcatl, quien pregunta: ¿qué opinan de la desobediencia civil propuesta por Noroña? ¿Creen que esa medida es efectiva para un cambio progresivo del país? Bueno, yéndonos a un aspecto histórico, creo que la desobediencia civil ha funcionado y ha sido benéfica. Tenemos 2 claros ejemplos de esto, con Gandhi en la India y con Martin Luther King, quien defendía los derechos de los afroamericanos. Creo que en estos 2 ejemplos se estipulaban objetivos específicos y aparte se tenía un plan de acción posterior a la desobediencia civil. Creo que en el caso de México no se ha estipulado el plan posterior. Efectivamente, la desobediencia civil va en contra del gobierno actual, va en contra de las reformas estructurales, pero creo que la reforma energética sí es necesaria para México. Claro, la reforma que se hizo no es la adecuada, pero es necesaria. Entonces, yo creo que faltan más propuestas y aparte un plan posterior a la desobediencia civil. Muchas gracias por ver el video esta semana, espero que te haya gustado y no olvides agregarnos a nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, darle pulgar arriba al video si te gustó y compartir esta información, ya que como lo dije en el video, somos la minoría de los mexicanos los que tenemos acceso a Internet. Difundamos esto no solamente a través de redes sociales, sino de boca en boca.
Nos vemos el siguiente lunes y mientras tanto puedes entrar a nuestro sitio web mientrastantoenmexico.mx.